empiezas trabajando para las mejores productoras de cine del mundo y llega un punto en el que decides emprender por tu cuenta. Pasas de trabajador o de godín, como se dice aquí, a emprendedor. Correcto. ¿Cuál es el clic o qué oportunidad ves para montártelo por tu cuenta? Bien, creo que lo que a mí me empezó a llamar más la atención es la palabra libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, hay diferentes tipos de libertades, pero hay libertad de dinero, ¿no? Libertad económica, pero también hay una muy importante que es la libertad de opciones. Cuando tú trabajas para alguien más, en realidad tienes que estar condicionado a cumplir con unas ciertas horas y a cumplir con ciertas responsabilidades y estás condicionado obviamente a un salario a cambio del tiempo que tú inviertes. Y eso para muchos está bien, pero para mí no fue una opción. No fue algo con lo que yo me sentí muy cómodo a la larga. Yo dije, yo quiero tener la oportunidad de decidir con quién trabajar, dónde trabajar, cuándo trabajar y qué tan frecuente trabajar. Ahora, yo soy una persona que siempre da el 110%, entonces no me conformo con trabajar 8 horas. Realmente sí puedo aceptar que a lo largo de mi vida me considero un workaholic en ciertas partes, ¿no? O sea, en ciertas etapas de mi vida. En este momento y desde hace unos 8 o 10 meses para acá, he aprendido a balancear mi vida de otras maneras, de poder pasar más tiempo con la familia y también balancear las cosas, aprender a delegar más. Pero para mí, cuando yo me di cuenta de que yo quería esas libertades, dije, no puedo seguir acá. Eso fue algo muy importante, pero sobre todo en el trato de las personas. Hay una tristeza muy fuerte en esta industria que a las personas que hacemos sonido nos ven como seres inferiores. De verdad te lo digo, Javi. Es muy triste porque regresamos a la pregunta número 1. El 50% de una película es el sonido. Y sin embargo, en muchos lugares de Latinoamérica y muy en particular en México, no lo ven así. Mientras que tienen presupuestos millonarios, quieren pagar centavos. Y eso es algo muy triste. Entonces, siempre estás como que peleando en contra de todo eso. Sobre todo en este país. En Estados Unidos es muy bien respetado, en Canadá es muy bien respetado. Hay porcentajes muy bien estructurados. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, el 16% del budget total de una película se va para cubrir todas las necesidades del sonido. Y yo me he encontrado aquí en situaciones donde se nos ha ofrecido el 0.1%. ¿No? De una producción de una serie, ¿no? Que por ejemplo, ¿Pero porque son inconscientes de la importancia que tiene el sonido o porque quieren aprovecharse las dos de algo? cosas. Vale. Sí, no, lo dijiste tal como es. O sea, las dos cosas. Hay quienes se aprovechan y hay quienes por falta de experiencia no saben lo que esto implica. O sea, hacer el sonido para una película no lo puede hacer nada más un chico en 2 meses. O sea, necesitas un equipo de 8, 10, 12, 15 personas, cada quien trabajando en su rama de especialidad, todos trabajando en paralelo, en sintonía, para entregar un producto bien hecho. Y al final necesitas el metraje cuadrado para que el sonido pueda viajar por ello, lo puedas mezclar y tengas el sano juicio para saber cómo debe sonar ese sonido. Y no lo puedes hacer nada más en tus audífonos. No son las condiciones adecuadas. Tienes razón, el volumen del espacio en el que estás. ¿Cómo Sí. influye eso? Uy, ¿A punto? Tremendo. Digo, esta es una sala de buen tamaño. Entre las dos cabinas tenemos casi 40 metros cuadrados. Este que se llama el Live Room y el Live Room que está al fondo y este que se llama el Control Room. Y aún así, Javi, no estoy en condiciones para decirte lo que aquí mezcles va a sonar bien en una sala de cine, ¿no? Las salas de cine tienen sus réplicas donde se mezcla el sonido para poder lanzarlos al cine. Y esos espacios, tú sabes cómo son. O sea, volumétricamente hablando, estás hablando de, no sé, 7,000 metros cuadrados o 70,000 metros cuadrados. O sea, pueden ser enormes estas salas. Simplemente recuerdo en mis visitas cuando fui a Sony Pictures, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente dentro de los estudios de Sony en Estados Unidos, en Hollywood. Una consola de estas, Javi, con 18 sillas. 18 sillas, aquí vemos 2. Imagínate el tamaño de esa mesa, ¿no? Y el tamaño de la proyección. Y ese es el tipo de gente que está ahí. Y son salas que te rentan en $13,000 la hora. O sea, $13,000 la hora. Es una bestialidad, incluyendo los honorarios de los ingenieros y todo, pero $13,000 la hora. Entonces, me acuerdo muy particular de esa situación porque les dije, a mí me encantaría estar en tu lugar. Y me dice, ¿estás loco? No tienes idea de lo que es estar aquí. ¿Por el estrés? Sí, claro. Me dice, es que cuando tú estás aquí le estás vendiendo el alma al diablo. Le digo, ¿pero por qué? Si esto es súper chévere y súper cool y yo quiero estar haciéndolo. Y me dice, nunca veo a mi familia, como hamburguesas todo el día y vivo con una presión espectacular porque si nosotros no llegamos al deadline, todos los acuerdos de negociaciones multimillonarias que ya existen, si no llegamos al deadline, a todos nos meten a la cárcel, ¿no? Exagerando un poco, o quizás sí. Y ahí me quedó claro y dije, wow.
yo me considero hoy un poco workaholic, pero no me imagino estar en esas posiciones. Es algo muy rudo, Javi, es algo muy rudo y no es para todos. ¿Y por qué aguantan? Bueno, la ¿Por paga es muy pasión? buena y la paga es muy buena, claro. Pero sus vidas familiares sí que están destruidas. No te puedo decir que todos, pero sí hay un patrón general. Es como que, y no te puedo decir que nada más del cine, o sea, en general en la industria del cine, no nada más en el sonido, quise decir, viven un estrés fuertísimo y les gusta y les apasiona y se vuelven expertos y son enfocados en ello. Pero generalmente es muy difícil poder balancear con ese estilo de vida tu vida familiar. Sobre todo si vas de producción en producción, de producción en producción, de producción en producción. Y hay quienes, por supuesto, ganan una buena pasta o buen dinero y se van varios meses de descanso y de viaje y entonces ahí tratan de compensar, ¿no? Y recuperan un poco. Pero es una industria tan rápida que si tú descuidas un poco tu lugar, alguien más puede venir y tomarlo rápidamente. Entonces es difícil balancear. Hay un patrón que parece que se cumple en todo emprendedor de éxito, que es, tiene una etapa en la vida en la que trabaja 28, 30 horas al día o más, y luego otra en la que se da cuenta de que no era realmente lo importante. Pero para llegar a ese punto en el que te das cuenta de que no es realmente lo importante, a lo mejor es que ya estás recogiendo los frutos de haber trabajado de esa manera. ¿Crees que existe una línea paralela en el tiempo en el que se puede trabajar menos horas y lograr esos objetivos? Sí, yo creo que eso lo puedes lograr si tienes una vida muy bien organizada, si tienes un buen manejo de energía. Eso es bien importante, Javi. Algo que aprendí de Carlos Carrera hace poco es el cómo manejas tu energía y tiene que ver con tu alimentación. Hace poco estuve en un par de ferias y en un par de eventos en donde te das cuenta de que la cantidad de comida que nos ofrecen en lugares de comida rápida es pura chatarra. Sí, bueno, no es comida, es producto, no son productos. Y eso es lo que hay. Y estás al rush y corriendo, que pues dices, bueno, esto es lo que voy a comer. Pero si no cuidas tu alimentación desde un principio, no rindes de la misma manera en tu emprendimiento, en tu liderazgo, en tu manera de delegar con los demás, en la manera en la que tú también como ejemplo eres para los demás. Entonces creo que eso es bien importante, cómo cuidar tu alimentación. Hay comida chatarra que lo que hace es destruir tu energía porque se tarda tanto tu estómago en hacer la digestión que se consume el 30% de tu energía. Cuando si comes comida viva o comida del sol, en realidad es otro proceso. Tienes que eliminar todos los alimentos acídicos, tienes que buscar alimentos alcalinos, tienes que buscar cosas que realmente te aporten cosas que te ayuden a ir en contra de la oxidación, ¿no? O sea, muchos antioxidantes. Si tú desde tu alimentación, y esto lo puedes hacer desde tu edad temprana, no sé, yo empecé a tomar muchos antioxidantes desde los 20, 21 años de edad. Y fue accidental. Me vendieron a través de una empresa de network marketing una bebida de antioxidantes, pero hoy veo los resultados. A lo mejor hoy las personas no creen que tengo 43 años, quizá por eso, no lo sé, pero bueno, cuido. Eso sí, trabajo mucho, pero no soy una persona que vive en la adicción o que vive pues de fiesta en fiesta. Y esa industria se presta mucho para eso, ¿no? Sobre todo en el área comercial y la publicidad. Uf, ¿no? O sea, bueno, hasta pueden haber estupefacientes en el camino si tú te dejas, igual que en la música y en el cine y todo esto. Que bueno, tú puedes decir qué quieres hacer, pero yo opté desde un principio, yo no voy a participar de nada de ello. Y creo que si tú tienes ya una organización en tu vida, una disciplina, si tienes buenos hábitos, desde cómo te levantas, qué actividades haces, cómo manejas tu energía, cómo manejas tu alimentación, ya vas encarrilado a ser ya diferente, ser parte del 1% elite. Creo que ya de entrada ahí ya tienes algo diferente que hacer. Y después, si tienes un respaldo económico o si tienes maneras de generar capital, claro que te puedes apalancar de la ayuda de los demás y eso es vital. Hace rato quería mencionar precisamente una de las cosas que yo vi, el dar el primer paso. Yo empecé como todo emprendedor en la cochera de mi casa. O sea, ahí yo puse mi estudio y a la fecha tengo equipo que guardo como en reconocimiento a esa etapa de mi vida. Y lo primero que hice, voy a contratar a un asistente. Y al principio dices, no le puedo pagar mucho, le pagaré 8,000 pesos o 6,000 pesos, y me los voy a dejar de ganar yo, pero necesito hacerlo. Y no sé qué le voy a decir. No sé ni cómo delegarle cosas ni qué le voy a pedir. Pero sé lo que sea, tengo que soltar cosas, ¿no? Que necesito hacerlo. Sí, dije, necesito hacerlo. Y el segundo paso que hice, Javi, fue, necesito un asistente de audio. O sea, una persona que me ayude como con toda la parte de la cobranza o que me ayude en cositas de postear cosas en internet, pero después alguien que me ayude con el audio. Y después dije, nos tenemos que salir de aquí. Entonces, en el primer momento en el que yo encontré una oportunidad, dije, me tengo que salir de aquí. ¿Salirte de aquí te refieres a no trabajar donde vivías? Es correcto. Sí, yo... A poder separar lo personal de lo profesional. Separar, sí, porque muchas veces yo traía a clientes a mi casa
y eso no te pone en una posición de wow, ¿no? O sea, Sí, de lo que tú profesional. quieres, sí, de profesional. Tú quieres siempre asombrar, tú quieres decir, yo soy el experto, yo soy el mejor. Pero si tú no eres congruente ni con tu alimentación, ni con tus hábitos, ni con tu lugar de trabajo, nadie te la va a creer, ¿no? Eso de fake it until you make it, pues es muy real, pero sí lo tienes que vivir, o En sea, magnitud puede que te lo creas. correcto. Y ese es el peor, ¿cómo le llamamos? El impostor, ¿no? O sea, ese le llamamos el síndrome del impostor. O sea, te o sea, es un sabotaje, autosabotaje, ¿no? Tú solito te puedes ir saboteando. Es como que no, pero es que yo no puedo hacer más porque mira cómo estoy, mira las cosas que tengo, las condiciones en las que trabajo. Entonces, tú tienes que quitarte todos esos pretextos y decir, yo tengo que buscar la manera de ser autosustentable, de ponerte tus retos, tus desafíos e ir a por ello. Ujú. Yo siempre he creído en la parte del real estate, ¿no? De los bienes raíces, pero no es algo que yo persiga. Sé que dentro de mis finanzas y mis Sí. objetivos está Como eso. libertad financiera te refieres, ¿no? O También, crear patrimonio. sí, claro, claro, pero lo Bueno, qué concepto. menciono porque eso sucede en el audio o en la producción. Cada uno de estos objetos que tenemos aquí para producir en realidad es un activo. Quiere decir, lo puedes rentar, lo puedes rentabilizar. Vale. Y entonces, si tú compras un par de bocinas, es cómo lo rentabilizo para que me genere. Invertiste en ello una vez, pero tú lo puedes rentar hasta que tienes 10 veces o 20 veces o 100 Vale. veces Ahora esa entiendo el inversión de ejemplo regreso. de la inversión inmobiliaria que te lo traes a cualquier producto que tengas tú dentro de tu negocio. Correcto. Entonces, algo que yo recomendaría es trata de irte haciendo activos digitales si quieres estar en este medio, porque esta consola me costó un día pagar por ella, pero en el momento que entra aquí un cliente y la ve, dice, wow, este es un lugar serio, este es un lugar profesional, aquí pongo mi dinero. Entonces te genera ingreso. Entonces no es lo mismo a Ujú. decir, bueno, aquí lo hago todo desde mi celular y aquí muevo el sonido y decir, bueno, podrá ser muy bueno y sí tus resultados lo pueden mostrar, pero yo fui más como de la idea de, yo quiero darte una experiencia y quiero hacerte sentir en casa y Ujú. quiero sentirte cómodo. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, tengo que salir de casa de mi madre, Ujú. tengo que salir de casa de mi madre y buscar las oportunidades. Ujú. Y estar siempre despierto. Las oportunidades se presentan, pero tú tienes que estar muy, 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 muy activo. Hay algo que se llama el sistema reticular activo. ¿Qué es el sistema reticular activo? Este SRA, lo que tenemos en nuestra mente es que tú le dices a tu mente en lo que tú te quieres enfocar y automáticamente tu mente empieza a despertarse y empieza a ver eso que tú estás buscando. Es como si yo te dijera, ahora que vayas en el auto, quiero que me digas cuántos autos blancos puedes encontrar o amarillos si tú quieres, ¿no? Y a lo mejor no se hubiera ocurrido buscar coches amarillos. Pero si yo te digo, si encuentras 10 coches amarillos, te voy a dar esta compensación, tu sistema reticular se activa y empieza a enfocarse en encontrar eso. Cuando a lo mejor tú hubieras ido hacia tu casa y ni te hubieras dado cuenta que habían carros amarillos a tu Ujú. alrededor. Pero claro, yo te he dado una compensación para que actives esa búsqueda. Y lo mismo pasa en nuestra vida profesional. Si tú no tienes muy claro lo que quieres, lo que buscas, lo que necesitas, las oportunidades te pasan así. Entonces tienes que verbalizarlo, tienes que escribirlo para hacerlo lo más consciente posible, ¿no? Absolutamente. Tienes que mentalizarlo, tienes que manifestarlo, tienes que visualizarlo y tienes que sensoralizarlo. Sensoralizarlo. Carlos. Sí, o sea, Vale. es Sí, un proceso de sensorización sí. que va mucho más allá de solamente visualizarlo. Es cómo se siente, cómo huele, qué temperatura tiene, cómo se ve, cómo me siento en él, es O sea, vivirlo ya cómo lo vives. como si Sí, ya lo estuvieras disfrutando, sea sí. lo que sea. Y yo he vivido ese proceso, Javi, decenas de veces. En mi vida personal, en mi vida profesional. El día que yo entré a trabajar a Soundbox Toronto, entré por la puerta de ese ascensor, teniendo yo 23 años de edad, y dije, yo voy a trabajar aquí. No sé cómo, aquí voy a trabajar. Ujú. El día que yo entré a ese estudio de música acá en el Estado de México a mis 19 años, yo dije, yo voy a entrar aquí. O sea, tienes que La hacer lo determinación. tuyo, lo tienes que Mm. determinar. Y de repente te das cuenta que se van haciendo ofrecimientos, se van dando oportunidades y cuando las detectas dices, lo voy a tomar. Ujú. Y así es todo en la vida, Javi, con clientes, con oportunidades. Recientemente me dieron 3 películas para poner de un libro en la pantalla grande. Y yo ya sabía, voy a ir a este evento, voy a platicar con las personas, Un voy a momento, tomar tú ya habías acción. visualizado ese proyecto que está cerrado hoy, ¿te refieres? Sí, y te voy a decir cómo. Eh, todos tenemos retos económicos en nuestra vida personal o en la empresa. Y yo dije, Ujú. ok, necesito este número específico en mi negociación en corto plazo para brincar a esto. De verdad te lo digo. Sí, es que me estoy riendo porque mi objetivo también se resume en un número que explica todo el proceso que necesito llevar a cabo para cumplir mi objetivo.
¿Sabes lo que te quiero decir? Eso. Bueno, sí. Con eso estás activando tu sistema reticular. Ujú. Entonces, te puedo decir que yo pensé eso una mañana y a las 3 de la tarde me llama un autor y me dice, Eddie, tengo esto, ¿te interesa? Y de una le dije, claro que sí. Yo ya Porque sabía estaba de dónde alineado venía. con tu objetivo, Absolutamente. ya viste esa oportunidad y Sí, ya viste los siguientes pasos de esa oportunidad. absolutamente. Pero yo sabía de dónde venía, Javi. No es como de, ay, casualidad. No, yo ya sabía. Lo manifesté y cuando yo dije, ya vi el resultado. Y lo mismo me pasó con mi pareja. Cuando yo buscaba a mi pareja, es porque yo ya tenía lista una lista como de, vaya la redundancia, tenía preparada una lista de 19 o 20 puntos. Dije, mi pareja ideal debe tener estas cualidades, ¿no? Ujú, Nobleza, empatía, corazón, soporte, apoyo, ujú. humildad, ¿no? Y te puedo decir, faltaban unos 2 puntos en la lista, de verdad, Javi. Y te puedo decir que hoy casi se cumplen esos otros 2 en ella. Y así es en la vida. Tienes que ir diseñando tu vida, tienes que construirla. Tú eres el arquitecto de tu vida. Ujú. Entonces, en tu vida profesional tienes que hacer lo mismo. Si tú nada más te dejas guiar y te dejas llevar por donde la vida te lleve, no, no, tú Ujú. tienes que decir, por aquí sí, por aquí no, no me gusta cómo me tratan, me muevo aquí, pero no, no pasa nada. Uno de los cambios más drásticos que yo vi como emprendedor o que me dio el brinco para el emprendedor fue cuando perdí mi mejor empleo. Y yo dije, Te puso en una situación de crisis. sí, sí, me puso una situación de crisis, pero yo ya sabía, es por algo y vienen cosas mejores. Hay un dicho que dice, todo sucede por algo perfectamente perfecto. Y coincido completamente por eso. Y mucha gente dice que esto se llama suerte, pero la suerte no es más que estar preparado cuando llega la oportunidad en el momento adecuado. Si tú no Ujú. estás preparado, eso te pasa de frente y ni cuenta te das. ¿Crees que existe el destino? ¿O que controlamos de alguna manera el libre albedrío y creamos por consecuencia el destino? Yo creo que tu destino puede tener muchos caminos, dependiendo de cómo tú vayas tomando tus decisiones. Yo no he tomado decisiones perfectas toda mi vida, me he equivocado muchas veces y volteo a mirar y digo, bueno, si yo me hubiera quedado en Canadá, nada de esto existiría y hubiera estado Ujú. con Guillermo del Toro recibiendo esa nominación en los Oscars. No lo fue, no fue mi caso. Y quién sabe, a lo mejor tendría una casa mayor en Canadá, no sé, pero tú puedes ir construyendo tu camino. O sea, y todo es a partir de las decisiones que tomes. Por eso es muy importante que tú sepas definir tu misión secreta de vida lo más rápido posible, que vaya alineado con tus valores, no nada más tu trabajo y tu profesión, pero qué es lo que quiero con mi vida. Y la manera en la que mi mentor me enseñó a lograr eso es que tú tienes que ver tus habilidades, tus dones, tus oportunidades, tus recursos y tus gustos. Y tienes que ver también tu vida profesional y decir, a ver, si yo alineo todo esto, ¿dónde hacen así? Porque ahí es donde tú tienes que aprender a balancear entre lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y lo que te gusta hacer en tu vida profesional y cómo financia eso tus gustos y tu tiempo libre y tus viajes. Ujú. Que ese es el camino que estoy hoy buscando, ¿no? Por ejemplo, hoy me doy cuenta de que quiero un poco más de libertad. Entonces, ¿qué hago? En vez de seguir construyendo de manera autónoma en un equipo relativamente pequeño de gente, lo que hago es, ahora ofrezco asesorías de emprendimiento a, a otros interesados en la industria de la producción audiovisual que quieran hacer lo que yo hago. Les Ujú. enseño a replicar mi negocio. Ujú. Les enseño a que puedan ser licenciatarios míos o que puedan ser franquiciatarios míos y les enseño a que juntos hagamos sinergia. Y por algo también muy importante, Javi, la inteligencia artificial viene con mucha fuerza y Ujú. nos puede hacer pedazos a muchos de nosotros rápidamente. Eso lo estábamos comentando justo antes de la entrevista de Sí, todo ese volumen de maquinaria, de equipos, de personas que se requería antes para una película, que ahora un código o un algoritmo puede reducir al mínimo, no solamente de inversión, sino de tiempos. sí. ¿Cómo te respaldas? ¿Qué argumentos tienes tú ante el cine o ante un cliente con la inteligencia artificial como competencia, que no como competencia? Sí, hay varias facetas de este tema de la inteligencia artificial en nuestra área, en nuestro campo. Sí va a llegar y hay que encontrar la manera de aprovecharlo. Y bueno, obviamente nosotros tenemos una agencia de voces muy grandes y tengo una responsabilidad con mis locutores y decir, Ujú. voy a buscar darte trabajo la mayor cantidad de tiempo posible por el tiempo que sea posible, ¿no? Ujú. Porque sé que también dependes de del trabajo que nosotros te demos. O sea, Ujú. sabemos que tu familia puede depender de ello. Entonces, si hay un respeto hacia esa parte humana, para mí eso tiene un nivel muy alto, pero también entiendo que si yo no adopto ciertas áreas de esa tecnología, me puedo quedar sin trabajo y ahora a quien puedo afectar es a mi familia personal. Entonces, tengo que ser muy sabio en encontrar ese balance entre decir cómo puedo atender a mi familia personalmente, cuidarla y al mismo tiempo
a las personas a las que hoy les doy trabajo. Y justamente la respuesta está nuevamente en el emprendimiento. ¿Cómo puedo yo encontrar la solución para mi nicho en particular? Y después ser lo suficientemente sabio e inteligente para decirle a mi cliente que lo que yo le voy a ofrecer tiene muchísimo más valor que aquel otro. Y para eso te tienes que poner a estudiar, tienes que investigar. Y una de las cosas que yo he aprendido en este proceso es que hay estudios de personas, de doctores en MIT que dicen, momento, en cuestión de sonido, la inteligencia artificial tiene fallas de conexión emocional entre los humanos y la computadora, si lo podemos llamar así. O sea, lo que sí puede hacer de forma brillante a nivel imagen, a nivel sonido tiene carencias. Es que en la imagen también lo debe tener, solo que esa área no la he estudiado yo a profundidad. Claro que hay muchas ventajas y se llama apalancamiento. ¿Cómo haces más? Como Aristóteles lo mencionaba, ¿cómo puedes hacer más con menos esfuerzo? Y eso hace sentido, pero en el storytelling, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Bajar la producción o quieres viralizarlo? ¿O quieres hacer que sea realmente sorprendente y quieres que realmente conecte? Tú lo mencionaste al principio. Un audiolibro, por ejemplo, con una voz mal narrada, de una se te va para el piso y nadie lo va a recomendar. Pero si tú te tomas el tiempo de hacer un buen casting, de elegir a la voz adecuada y al 90% o el 80% de los oyentes les agrada y lo aprueban, eso cumple la teoría de Pareto, la ley de Pareto, que dice, bueno, con el 80% el 20% de tu audiencia puedes generar el 80% de tus ventas. Entonces, con que tú alcances viralizarlo por lo menos un 20%, ya estás del otro lado. Pero si llegas a ese 80%, ya te fuiste a las nubes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una inteligencia artificial, no tienes, por lo menos hoy, mucho de dónde escoger para empezar. Pero me gusta hacer mucho esta analogía. Una cámara tipo Sony Cybershot del año 1997 parecía extraordinario en su momento. Hoy tú tomas una foto con esa misma cámara y la pones en una pantalla 4K o 8K y al momento de extenderla se ve toda borrosa porque carece de información, porque se ve pixelada, porque no tiene información suficiente para esto. Imagina que nosotros como seres humanos somos ese 8K y la inteligencia artificial son esos 3 megapíxeles, ¿no? Vale. Entonces, al momento parece wow, pero adentro de nuestro psique, adentro de de todos esos sensores, esos multisensores que tenemos dentro de nosotros que constan por millones, es insuficiente. Es insuficiente para conectar contigo. Eso es lo que yo he descubierto en cuestión de estudios, de lo que están haciendo en MIT. Entonces, pues sí, puede ser que abarate las cosas, pero yo prefiero que haya una conexión corazón a corazón que de una máquina a un corazón. Entre tanta automatización e inteligencia artificial, el valor de las relaciones se pondrá en mayor valor, ¿no? Absolutamente. Pues eso creemos, pero también se puede artificializar mucho más. O sea, sí creo que a medida de que uno puede hacer más cosas solo, se van a crear más microempleos o yo les llamo solopreneurs. Es decir, eres un emprendedor solitario, en donde antes necesitabas del apoyo de un diseñador gráfico, alguien que te ayude con video. Ahora yo lo quiero hacer lo todo. Lo complementas con inteligencia artificial. Sí, queriendo hacerlo todo con inteligencia artificial, dices, bueno, entonces yo soy un superhéroe. A mí me preocupa, por lo que yo he leído, que eso pueda convertir a personas súper egolatrizadas, donde dicen, miren qué lejos he llegado. Lo hemos estado viendo ya con influencers. Ahora quítale todos los demás factores, que el influencer lo haga todo, él solo. Entonces va a empezar a generar muchos aislamientos, muchas competencias, muchas cuestiones de egolatría. Y eso, para las grandes corporaciones, pues puede ser un problema en un nivel a futuro, porque entonces ya las personas no van a saber cómo conectar y cómo trabajar en equipo realmente. Entonces, para mí, viendo todas esas consecuencias, para mí es más importante tratar de mantenernos lo más orgánico posible a medida de lo posible. La gestión de las emociones, puede ser. Sí. Y por el otro lado está la legislación, o sea, la cuestión legal, ¿no? No hay algo que realmente te pueda decir hoy por hoy que puedas copiar y clonar a una persona o a una voz y seguirle pagando regalías a esa persona. O sea, hay muchas cosas que están en contra. Bueno, entonces, la ley siempre va ahí por detrás. Sí. Entonces, eso le falta. Nunca se va a adelantar a la innovación. Exacto. Habías dicho antes que te encanta vender. Patrón también fundamental en emprendedores, que te apasione diseñar la propuesta de valor de tu producto. Correcto. ¿Cómo vendías al inicio y cómo vendes ahora?